Hoy les voy a estar compartiendo un poco sobre lo que es ser bendecidos por Dios, o cuando habla la Biblia de bendiciones, a qué primeramente está haciendo referencia. Y lo que quiero ver hoy son todas las bendiciones que tiene un hijo de Dios, vos y yo, siendo hijos de Dios, las bendiciones, y son para todos, son para mí, son para son para el de otra congregación, es para vos que estás mirando, o sea, es para todos los hijos de Dios, ¿sí? Estas bendiciones son para todos, no son cosas que vamos a alcanzar, son cosas que tenemos en Dios, son bendiciones que alcanzamos, que obtuvimos, que recibimos en Dios. Y hoy se las quiero compartir, las quiero exponer para que podamos juntos leerlas, refrescarlas, meditarlas, creerlas sobre todo, paz en ellas, dirección, etcétera, etcétera, lo que nuestro Señor quiere hacer con esta palabra hoy que voy a estar compartiéndoles. Realmente ruego a Dios que les pueda hacer de mucha bendición y que les pueda hacer de un instrumento en sus manos para su día a día, y sobre todo para los que puedan estar pasando momentos más difíciles, ¿sí? Que sabemos que siempre en algún momento u otro vamos a pasar diferentes tribulaciones, problemas. Quizás alguno no sea el caso de alguno de hoy no sea el caso tuyo, pero quizás mañana sí, o quizás algunos sí están necesitando esta palabra para aplicarla hoy en día, o para entenderla hoy en día, o para creerla hoy en día, y para seguir refrescando de sus días. Voy a comenzar a leerles Efesios capítulo 1, verso 3. Así que bueno, acompáñenme ahí. Voy a comenzar, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo que dice el texto que el apóstol Pablo escribiéndoles hablando de las bendiciones espirituales que hay en Cristo. El título lo dice y Pablo lo dice ahí. Fuimos bendecidos espiritual. Bendición espiritual. No está hablando de bendición material. Llegando. Y eso es algo que quiero que vos y yo podamos tenerlo claro. Él está hablando de que estas son promesas hechas, cumplidas en Cristo. Son bendiciones espirituales para mí que ya están en todos los hijos de Dios. Pero no nos está prometiendo bendiciones materiales. Que no prometa, o sea, quiere decir que Dios no está obligado a tener, pero tampoco quiere decir que por ser cristiano no vas a ser bendecido de esa manera, materialmente. Materialmente me refiero a lo que no es espiritual, ¿tá? Hago esa aclaración para que no nos vayamos a ningún extremo, ¿sí? Dios no está obligado a bendecirnos materialmente, no es identidad, no es un distintivo de Dios, o no es una de sus marcas que el Hijo de Dios tenga que ser prosperado o bendecido materialmente. Eso no es bíblico. Sacado totalmente de contexto de la Biblia para poder impartir falsas esperanzas en esta tierra. O sea, tomarnos de promesas que no son promesas, mal leídas, mal redactadas, mal enseñadas, mal aprendidas, mal transmitidas. Entonces hacen decir a Dios cosas que Dios nunca dijo. Acá claramente Pablo va a decir, va a expresar las bendiciones espirituales que vos y yo tenemos por ser hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, para empezar, son bendiciones espirituales, las que vos y yo hemos alcanzado o tenemos a través de Jesús. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra versión dice que Cristo, dice que fuimos
recibimos toda bendición del cielo. O sea, toda bendición espiritual, toda bendición del cielo, en Cristo nos trajo toda bendición del cielo para vos y para mí. ¿Cuál es esa bendición del cielo? En los versos de abajo. Quería hacerles aclaración sobre que Pablo no está acá hablando de que Dios nos promete bendiciones materiales, porque eso es mentira. Dios no nos promete bendiciones materiales. Que todo hijo de Dios tiene que tener bendiciones materiales no quiere decir que Dios no pueda, en su gracia, en su soberanía, poder bendecir a sus hijos materiales. De hecho, podemos ver el sustento de Dios en nuestras vidas, y en algunos puede ser más, en algunos puede ser menos, pero el cuidado de Dios está, ¿sí? Ahora, estas que vienen ahora son las que, cuando nos referimos a bendiciones, o la Biblia se refiere a ser bendecidos, siempre está hablando referente al plano espiritual. No está hablando al plano material, sino al plano espiritual, a no ser que sea específico lo que esté hablando. Pero siempre entren bendiciones, está hablando desde el área espiritual, desde el interior, el deseo de ser cambiados en la imagen de Cristo. Bendiciones que vamos a ir leyendo hacia más abajo en el texto, para que vos puedas saber cuáles son, descansar en ellas, gozarte en ellas, disfrutar de ellas, encontrar consuelo, paz. Entonces sigue así: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Y ahí comenzamos. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces comenzamos con esto, que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Entonces vos y yo, en Cristo Jesús, somos escogidos. Y esa es una de las mayores bendiciones nosotros como cristianos, que somos escogidos por Dios. O sea, yo quiero que vos puedas tomarte un momento y poder pensar en un segundo, un momento, decir, escogido por el Dios que creó todas las cosas en el mundo, todo lo que sucede y pasa está bajo de un Dios todopoderoso, y ese Dios dice, según esta carta de Pablo a los de Éfeso, que según Jesús, según Dios, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, y dice que fue ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo Jesús, cuando digo en Cristo Jesús, me estoy refiriendo a esas bendiciones del cielo o ser escogidos en Él. Quiere decir que a través del sacrificio de Jesucristo, a nosotros confiar en Cristo Jesús, recibimos estas bendiciones que estoy leyéndoles. La primera es que somos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. O sea, vos y yo estamos dentro de un plan divino, separados, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En eso no influimos en nada. Eso fue determinado desde la pasada eternidad por Dios. Y es lo que dice acá a los de Éfeso. Según nos escogió en Él, en Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo? O sea, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, para que fuésemos santos y sin manchas. Sin manchas es limpios. ¿Limpios de qué? Limpios de todo pecado. Entonces, dos cosas importantes. Otras bendiciones del cielo. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen desde el cielo a través de Cristo Jesús? La primera, somos escogidos. La tercera, para que fuésemos ¿qué? Delante de Él, santos. Para servir a Dios. Eso significa santos, una vida santa. Todo aquel que cree en Jesucristo y pone su confianza en Cristo Jesús, la Biblia lo describe como santo. Santos no son
aquellos que se levantan de repente a través del catolicismo romano, sino que santos son todos aquellos que fueron limpios por la sangre de Cristo y depositaron su confianza en Jesús. ¿Sí? La Biblia nos describe a vos y a mí como santos, no porque seamos perfectos, sino que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Jesús nos limpia con su sangre de todo pecado porque Él paga el precio por nosotros, y el Padre a través de la cruz de Cristo nos mira a nosotros y nos ve totalmente limpios y sin manchas, apartados para Él sin ningún pecado. ¿Sí? Por eso vos y yo podemos relacionarnos directamente con Dios a través de Jesucristo. Tenemos libertad, tenemos acceso a la presencia de Dios por haber creído en su sacrificio. Entonces, vos y yo somos escogidos, santos, sin mancha, delante de Él. Para mí eso es maravilloso. Yo no sé qué tipo de bendiciones crees o esperás de Dios, pero que Él me diga que Él me escogió a mí, entendiendo yo lo pecador que fui y que sigo siendo y que sigo luchando para no vivir una vida de pecado, sino vivir una vida santa, con todos mis errores, con todas mis falencias. Entendiendo la humanidad, la forma en la que yo he vivido, la forma en la que diariamente me encuentro tentado a poder, y sabiendo que así todo Él me escogió, Él, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, puedo ser santo. Y son bendiciones que todo hijo de Dios tiene y recibe a través de Cristo Jesús. Estas son las primeras: escogido, santo, sin mancha. Entonces yo no sé si hoy las necesitas recordar por primera vez, porque quizá alguno y se esté olvidando de que es Dios quien nos escogió a nosotros y nosotros no fuimos a escoger a Dios y salimos a buscarlo, sino que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y que Él nos llama para que en Él seamos santos y sin mancha. O sea, si vos depositaste toda tu confianza en Jesús, santo y sin mancha, totalmente limpio. Fíjense cómo sigue. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, el puro afecto de su voluntad. De cosas que yo podría decir de estos pasajes, no me voy a ir por ellas, porque yo lo que quiero es centrarme en que el sacrificio de Cristo en la cruz nos salvó, y detrás del sacrificio de Cristo en la cruz, gracia sobre gracia, recibimos un montón de bendiciones que son de las cuales nosotros tenemos que descansar, abrazar, disfrutar, no olvidar, refrescar, encontrar consuelo, descanso y esperanza, paz en todas ellas, porque estas no van a cambiar nunca, estas no van a variar, estas no se van a perder jamás, son dadas de Dios a través de Cristo Jesús para con nosotros. ¿Sí? Para mí son cada una increíble y podría hacer una prédica de cada una de estas bendiciones y quizá en algún momento lo pueda hacer. Pero quiero recordarles y refrescarles cuáles son. Y si a vos te genera la duda y para profundizar en cada una de estas bendiciones, de estos aspectos, tenés toda la libertad de poder hacerlo. Pero quiero refrescarte esto: sos un escogido de Dios. Si creíste en Jesucristo y creíste en su sacrificio y depositaste toda tu confianza en Él, sos a través de Cristo Jesús santo y sin mancha, totalmente limpio. Y aún más, el 5 dice en amor. O sea, Dios te amó. Vos podés ver la mía, podés ver tu temperamento, yo puedo ver el mío, podés ver tu carácter, yo puedo ver el mío, podés ver tus tropiezos, yo puedo. Y así todo, podés sentirte mal, que sería lo lógico, con culpa, que sería lo lógico, y entender que aún así Dios nos amó. En amor fue que nos escogió, en amor a través de Cristo Jesús, para ser santos
y sin manchas. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Nos predestinó. O sea que predestinar. Previamente, Él marcó un destino para aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Tan sencillo como eso. Predestinar. Poner un destino, previamente poner un destino. Marcar el destino previamente. Y la Biblia habla de predestinación, siempre hablando de que Dios determinó desde antes que sucedieran ciertas cosas. En este caso, ¿qué cosas eran? Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, esto está hablando que esta predestinación hizo o lleva a que a través de Jesucristo nosotros pasáramos a ser hijos de Dios. Entonces, te escogió, te hizo santo a través de Jesucristo, a través de la cruz, limpio a través de la sangre de Cristo en la cruz, te amó, y la demostración de amor está en Cristo Jesús en su cruz. Cuando vos pecás, cuando vos tropezás conscientemente, cuando mirás tu vida, y sobre todo para aquellos que han tropezado, se han mantenido por largo tiempo en el error y han vuelto a Cristo, y sus piernas todavía parecen débiles para poder pararse firme y seguir creyendo que aún en sus errores Cristo los amó y los perdonó y los escogió, porque muchas veces está esa área en la que uno dice, no puedo permitirme servirle, darle gloria a un Dios santo sabiendo de las cosas que yo he hecho. Bueno, Dios, sabiendo las cosas que has hecho y las que quizás mañana podamos llegar a hacer, en las cuales no nos complacemos y no queremos hacerlas, porque esa es la evidencia que el Espíritu Santo mora en vos y en mí, que no nos deleitamos en el pecado y no queremos convivir con el pecado. Este Dios santo, sabiendo eso, te escogió en amor. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, vos tenés que ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, no solamente te escoge, te hace santo, te limpia, te ama, y la demostración del amor está en Cristo Jesús, sino que también fuiste predestinado para ser su hijo por medio de Jesucristo. Te amó y te hizo su hijo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es otra cosa importante. Si Dios tuviese que escoger nuestros méritos, o si porque hay algo en nosotros y otros, no encontraría absolutamente nada. Porque vos y yo somos pecadores y merecemos totalmente el castigo por nuestros pecados. Si podemos decir por qué Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, iglesia, ¿por qué amó a su iglesia desde antes de la fundación del mundo? Porque por el puro afecto de su voluntad, es la respuesta más bíblica que van a poder encontrar, y no hay más profundidad y más razonamiento que podamos hacer, porque se escapa de nuestro entendimiento, y la Biblia en ese momento llega y después calla. Si vos decís, bueno, Él nos predestinó y nos hizo hijos por medio de esto, pero ¿por qué lo hizo? ¿Porque vio algo en mí? No, no vio nada en vos, y no vio nada en mí. Eso es que dicen, Él me escogió, ¿qué viste Dios en mí? ¿Por qué me escogió? Así todo Dios me escogió. No, eso hay que borrarlo de nuestra mente. Él nos escoge antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad. No porque vos tengas algo especial o yo tengo algo especial. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Todo sentimiento de protagonismo de nosotros. Entonces, este gran Dios y buen Dios que vino a la cruz para entregarse por vos y por mí, nos hizo sus hijos por medio de ese sacrificio. Y el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de su gracia. Ese es el propósito. Dice, con la
nos hizo aceptos en el amado. O sea, que por su gracia, por su favor inmerecido, que fue su sacrificio en la cruz, somos aceptados en Dios. ¿Sí? Pero ¿con qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de que te haya Dios escogido a vos, escogido a mí? ¿Cuál es? ¿Por qué Él tuvo que, a través del sacrificio de la cruz, santificarnos, hacernos santos, limpiarnos? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabarlo, para exaltar sus grandezas, sus atributos, para el Salvador. ¿Cuál es el fin de que camines en Cristo, que te denomines cristiano, que sos un seguidor de Jesucristo y estás llamado a exaltar su nombre, estás llamado a darle toda la gloria, todo el reconocimiento? Él es el Dios todopoderoso, que creó todas las cosas. Te creó a vos, me creó a mí. Creó al que sea más crédulo de todos, el que tenga una fe inamovible, ateo de todos, ese también Dios lo creó. Y Dios también lo creó para que sea para la gloria de Dios. Ahora nosotros, por su gracia, fuimos alcanzados para darle la gloria desde ahora, consciente y con un corazón agradecido, para la alabanza de la gloria de su gracia, el amado. Esto es el verso 6. El 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Vieron cómo estamos leyendo bendiciones que son para vos y para mí? Las bendiciones para sus hijos, que son inamovibles, pero todas apuntan a Jesús. Es para Cristo Jesús. Nosotros quedamos siempre en segundo plano. Viene de Dios, vuelve a Dios. ¿Sí? Fíjense que dice: en Jesucristo tenemos libertad. Eso es lo que está diciendo. Tenemos libertad por su sangre. Fuimos limpios. Fuimos liberados. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de Cristo Jesús fuimos liberados por su sangre. ¿Liberados de qué? ¿De qué nos limpió? ¿De qué nos liberó? Nos liberó de la culpa, del pecado y de la muerte. La culpa por entender claramente que erramos y pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios por vivir de espaldas a Dios desde que nacemos. Ahora nos libera de la culpa, nos libera del pecado a través de la cruz de Cristo y por ende nos libera de la muerte. Pasamos a tener vida eterna. ¿Sí? Fíjense cuántas bendiciones. Somos redimidos en Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Su sangre pagó el precio. El perdón de pecados según la... Es tan grande su favor inmerecido. Es tan grande lo que ha hecho. Él es tan grande que lo que ha hecho por nosotros es incalculable para nosotros. Por eso hace días, capaz que con alguno de ustedes me pude haber encontrado, pude haber estado compartiendo y quizás con más de uno pude hablar un poco de cómo nosotros vemos la vida de los demás, ¿no? Aquellos que son cristianos o no son cristianos y el llamado de ser como Jesús, no olvidándonos lo que éramos nosotros en ignorancia cuando estábamos perdidos o aún caminando nuestros primeros pasos en errores u horrores. Él en su gracia nos sostuvo, nos dejó allí y siguió trabajando en nosotros hasta permitirnos llegar a un X conocimiento o un X temor de quién es Él. Y eso no lo podemos olvidar jamás. Eso no nos tiene que volver orgullosos, no nos tiene que volver altivos, no nos tiene que volver ni egocéntricos, ni con ningún tipo de sentimiento o similar sentimiento al sentimiento de superioridad. De hecho, te estoy hablando de las mismas palabras, o sea, las diferentes palabras que usé están expresando lo mismo que es orgullo, ¿sí? O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que
tener siempre fresco quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y quiénes seríamos nosotros y quiénes éramos sin Él. Eso es importante saber. ¿Para qué? Para que nosotros, a la hora de llevar sus buenas noticias y a la hora de poder explicar su palabra, podamos recordar claramente, tenerlo presente, para cuando estemos parados de personas que no pensábamos tener enfrente, podamos mostrarle el mismo amor, la misma compasión, la misma paciencia que este Dios Todopoderoso ha tenido con vos y ha tenido conmigo desde que fuimos llamados a sus filas. ¿Sí? Recuerdo una infinidad de pasajes. Por ejemplo, el Señor se sentó a comer con personas como los cobradores de impuestos, con fariseos, y vos fijate que Él era consciente que eran fariseos o corruptos, y igual se sentó con ellos, y cuando tuvo que reprenderlos, los tuvo que reprender, lo hizo delante de otros, a solas con ellos, pero cuando los tomó individualmente, se sentó a comer, incluso con uno de ellos, Él se mostró de otra forma y no estaba en ese momento tratándole de demostrar lo tan hipócrita que son, sino todo lo contrario. La gracia estaba ahí enfrente de ellos para ser derramada sobre sus vidas y ellos se volvieran y entendieran que el Creador de todas las cosas, el Verbo encarnado, Jesucristo, estaba enfrente a ellos, había llegado y estaba allí. Entonces, cuando veo eso y pienso en mi vida y como yo tengo que vivir el Evangelio, sé que en más de una oportunidad me he encontrado y me encontraré con personas que quizás sepamos que puedan ser como los fariseos o corruptos como los publicanos, los cobradores de impuestos. Todo va a haber momentos para poder, pero hay momentos que debemos mostrar o expresar el Evangelio de cierta forma, de diferente manera. O sea, la actitud va a ser la misma. El deseo es que las personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Jesús. Pero hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hacer una acción, hay momentos de frenar esa acción, hay momentos de repente si hay que reprender en público, o hay momentos para apartar en nuestras vidas como hijos de Dios. Esos momentos de poder encontrar a personas con necesidad de Jesús, algunos ya creyendo que tienen a Cristo en sus vidas, u otros teniendo a Cristo en sus vidas pero caminando en ignorancia, en errores, y nosotros no tenemos que olvidar de nuestro Maestro. Y no nos podemos olvidar de lo que nosotros sin Cristo Jesús fuimos, y estando en Cristo Jesús muchas veces también fuimos, errando por ignorancia muchas veces. Y si fuese a sabiendas también poder llamar al arrepentimiento, pero nosotros de enojo, así de repente como podíamos ver a Pedro, nuestro Señor Jesucristo, y después de esa demostración de celo intachable termina negando a nuestro Señor. O sea, de una manera, vos estabas juzgando para un lado, pero después Pedro terminó 3 veces negando al Señor. Es un llamado a no olvidarnos de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser, porque seguimos en este cuerpo corrupto. Entonces, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios nos va a acompañar. Estamos llamados a madurar. Fuimos libres por la sangre de Cristo. Él nos perdonó de nuestros pecados, porque su gracia es riquísima. Y esa gracia que experimentás vos y que experimento yo es la que Él nos llama a impartir a los demás. Entonces, hoy, si hoy estás escuchando esto, la gracia de Dios es riquísima y está para vos. Si realmente ves tu condición, tu culpabilidad, tus errores
y realmente decís, Dios, yo no quiero vivir más así, quiero vivir en tu voluntad. Siente a través de Cristo, a través de su sacrificio, para perdonarte, para darte su identidad, para el nombre de Hijo de Dios, esa de Hijo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Te aparta de la maldad, te hace libre, te limpia, te perdona todos tus errores. Y aún siendo cristianos tenemos que recordarlo, lo que Él ha hecho y hace cada día por vos y por mí. No puede haber lugar para que nosotros podamos caminar ofendidos. Por ejemplo, creo que parte de la madurez del cristiano también se ve en que nosotros muchas veces nos van a poder ofender por las cosas que puedan decir de nosotros, actitudes y demás. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hizo Cristo por nosotros, no hay lugar para retener ofensas, sentimientos que no nos van a edificar nuestras vidas y demás. Yo eso lo veo en muchos corazones de hermanos nuestros. Lo encuentro. Ustedes saben que trabajo en un lugar donde veo muchas personas, donde me cruzo con mucha gente y puedo ver muchas veces corazones que existen, resisten con un corazón ofendido, con un corazón dolido, con un corazón que de repente puedes escucharlos y en cierto punto entender por qué llegaron a ese punto, ¿no? Pero se olvidan de la gracia de Dios. Están dejando a un lado la gracia que Dios está y ha tenido con ellos, reteniendo de alguna manera esa ofensa, ese dolor en su corazón. No tenemos que perder tiempo de nuestra vida, dejando que esas heridas se pudran dentro nuestro, supuren dentro de nosotros. El perdón es fundamental y es parte de la madurez del Hijo de Dios. Porque el poder perdonar viene realmente porque fuimos perdonados. Y el poder amar a otros es porque sabemos que Dios nos amó primero. Pero el mismo sacrificio que hizo Cristo en la cruz por vos, lo hizo por mí. Entonces, si yo mañana tengo un problema, vos tenés un problema, la misma forma de reaccionar tendríamos que tener los dos, de entender lo que Cristo hizo por nosotros, que nos perdonó, perdonar, así como Dios me amó, me llama a amar. Entonces, cuando vos te encuentres en ciertas situaciones, lo primero que tenés que recordar es lo que Cristo hizo por tu vida, y lo que Jesús hizo por vos. Entonces, eso va a hacer que tu vara, ¿no? En vez de tener la espada levantada así como Pedro, puedas bajarla y decir, yo sé que también de alguna manera, o peor quizá, yo llegué a hacer y estoy reteniendo en mi corazón cosas que no debo. Yo cuando leo que la gracia de Él es riquísima, porque dice que el perdón de pecados según las riquezas de su gracia es enorme. Que me puedo sentir perdonado porque su gracia es enorme, su favor inmerecido es tan grande conmigo que lo menos que puedo hacer es intentar poder entregárselo a los demás para con mi vida. El verso 8 dice, el 7 decía que según perdonó todo pecado, y el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí tenés otra bendición espiritual, 2 bendiciones espirituales. Sobreabundó es que desbordó. ¿Qué es lo que desbordó? Desbordó las riquezas de nosotros. ¿Y cómo desbordaron esas riquezas de su gracia? ¿Cómo desbordó ese favor inmerecido sobre tu vida y sobre mi vida? Con toda sabiduría e inteligencia. Así que Dios derrama sobre vos y sobre mí toda sabiduría e inteligencia, o podemos decir entendimiento. Toda sabiduría y entendimiento es lo que Dios ha derramado sobre vos y sobre mí a través de las riquezas de su gracia, que las vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Si seremos bendecidos, ¿no?
si hay bendiciones realmente de Dios para vos y para mí, en abundancia, lo único que tenemos que hacer es saber dónde enfocar la mirada. ¿Para qué lado estás apuntando tu mirada? ¿En dónde estás mirando? El 9, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el 10, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que Él nos reveló el misterio de su voluntad. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Viniera a la cruz para darnos salvación y reconciliar en Cristo Jesús todas las cosas, las que están en los cielos como están en la tierra, es lo que dice el verso 10. Verso 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Ahí tenés otra bendición de Dios para tu vida y para mi vida. Somos herederos. Tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida espiritual, la eternidad, la salvación en Cristo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según su voluntad? Es Dios, que hizo, nos predestinó. ¿Con qué fin? En este caso, conforme al propósito que hace todas las cosas, ¿con qué fin? Para que tengamos herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Como dije recién, la salvación en Cristo Jesús, la vida eterna en Cristo Jesús. Somos herederos. No somos herederos, ni nuestra herencia es tener autoridad y poder para decretar y declarar y generar con lo que nosotros decimos y confesamos cosas que no existen como si existieran, porque el único que tiene la autoridad de poder crear lo que no existe es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, Él es la expresión de Dios, es el Logos. Bueno, pensá, decí, declará victoria sobre esto y declará victoria sobre el otro. Eso es positivismo, eso no existe en el cristiano. No debería existir en el cristiano. El que vive así no vive el cristianismo. Vive positivismo, mentalismo o cualquier otra que quieras ponerle, pero no tiene nada. Y eso tiene que quedar muy claro. El Hijo de Dios sabe y conoce estas bendiciones. Y se sostiene en ellas y se deleita en ellas porque fueron hechas por Cristo en la cruz, inalcanzables para nosotros por nuestros propios méritos. Inalcanzables para vos, inalcanzables por méritos. Entonces en Jesús tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando Pablo de los judíos. El verso 13, en él también ustedes, los gentiles, los que no son judíos, todos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, vieron las dos cosas, habiéndolo oído y habiéndole creído al evangelio de salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tienen otra bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual? Que fuimos con el Espíritu Santo de la promesa. No dice ser sellados, el sello del Espíritu Santo. No, eso no existe, no lo vas a encontrar en la Biblia. Dice, el sello, dice, con el Espíritu, sellados con el Espíritu. ¿Cuál es el sello? Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo. No dice el sello del Espíritu, porque si decimos el sello del Espíritu Santo, ¿con qué nos selló el Espíritu Santo? Y ahí empiezan las herejías, con hablar en lenguas. Si no hablas en lengua no estás sellado con el Espíritu Santo. No está hablando que fuimos sellados con el Espíritu, del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo.
No que el Espíritu Santo te va a sellar con otra cosa. Eso espero que quede bien claro. Yo sé que por lo menos nuestra congregación lo tiene claro. Pero fuimos sellados con el Espíritu Santo. No es el sello del Espíritu Santo. El sello es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que vino a derramarse en todos los que creen en Cristo Jesús. No quedamos huérfanos, sino que vino el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, a morar en todo creyente. Este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, que vino a morar en mí, a morar en vos, como de manera que cumple la promesa de que iba a venir sobre toda carne, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice Pablo ahí? Que el Espíritu Santo es la garantía, las arras, es la garantía. Dios dejó al Espíritu Santo que viniera a morar a nosotros como garantía de que íbamos a recibir la herencia, la salvación, la vida. ¿Cuándo? Cuando Dios venga por nosotros, tome nuestras vidas y tengamos que pagar o cuando venga nuestro Señor Jesucristo y seamos transformados y llevados a Él con cuerpos glorificados. Eso es lo que sucede y el Espíritu de Dios es la garantía de que eso va a suceder en un hijo de Dios. Mora a nosotros hasta que eso acontezca. Es la arra, es el sello, está sellado. Viene Jesús y dice, bueno, ¿quiénes son los que yo dejé marcados? Él. Bueno, ellos vienen conmigo. Están marcados. Dejé una garantía de que iba a venir por ellos. Esa garantía es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es maravilloso. La seguridad de que todo depende de Él y no de nosotros. Su salvación es perfecta. Su plan es perfecto. Sus propósitos divinos son perfectos. Y vos y yo no tenemos absolutamente nada de sus planes. Si Él nos amó con amor eterno, y si Él en amor nos predestinó para que seamos hijos suyos a través y por medio, Él nos selló, Él nos hizo santos, Él nos hizo limpios, Él nos dio una herencia. Él nos sella con el Espíritu, que es nuestra garantía. ¿Hasta qué dice el 14? Nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que seamos libres y podamos poseer por completo la salvación, la eternidad. Pero ¿cuál es el propósito? 3 veces el propósito. En el verso 6... para alabanza de la gloria de su gracia, en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y en el verso 14, para alabanza de su gloria. Todas las bendiciones espirituales que has recibido por haber creído en Él y que se mantienen más allá de los tiempos que vos puedas estar viviendo hoy o mañana. O sea, mañana tropezás, mañana estás angustiado, pero sigue estando la garantía, el sello, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Para que pueda estar contigo Dios hasta el final de los tiempos, hasta que vos puedas recibir la herencia que obtuvimos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que dice el primer capítulo, la primera mitad, todas estas bendiciones, y pienso, ¿qué otras bendiciones querés? ¿Qué otras bendiciones estás esperando? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Más allá de todo esto, yo creo que esto es increíblemente maravilloso. Era imposible de alcanzar para nosotros y es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. Su sacrificio en la cruz es más que suficiente. El sello del Espíritu Santo es más que suficiente.
de su gloria, no cuando lleguemos a su formados para estar cara a cara con Él, sino desde ahora, desde el momento que fuimos salvos, desde el momento que Él nos salvó, desde el momento que nos volvimos a Él, fuimos justificados por Dios, regenerados, caminamos en santificación. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para alabar su nombre, para exaltar su nombre. Y siempre merece toda gloria y toda honra y toda alabanza el Dios que nos salvó. Es independiente a cómo te sientas, a cómo estés, qué es lo que puedas estar pasando, qué es lo que te pueda estar sucediendo. Es un buen tiempo, Dios sigue siendo Dios y vos seguís adorando y cantando su nombre y exaltando sus atributos, proclamando su palabra a otros, porque la salvación viene de Cristo Jesús y está en Cristo Jesús. ¿Estás en un tiempo malo? ¿Estás en un tiempo difícil? ¿Estás en una situación? Él sigue mereciendo toda gloria. Estas bendiciones no las vas a perder. Y seguís siendo, fuiste creado y te seguís manteniendo, y fuiste creado con el mismo propósito, no cambia el propósito, sigue siendo el mismo propósito por el cual fuiste creado y llamado en este tiempo, y justificado, regenerado, santificado, y serás glorificado para la gloria de Dios con el mismo propósito, para la alabanza de su gloria. Fuiste creado para exaltar, alabar, exaltar, adorar el nombre de Jesús. Independientemente de las situaciones temporales que puedas estar viviendo. Un día lo vas a disfrutar más, un día quizá lo puedas disfrutar menos por las adversidades que puedas tener, pero Él sigue mereciendo toda. Yo te puedo asegurar que si vos quitás la mirada del problema, quitás la mirada de la tribulación, quitás la mirada de lo que pueda estarte pasando y la ponés en aquel que compró tu vida con su sangre, todo cambia. Todo cambia, realmente todo cambia. Y su paz guarda tu mente y tu corazón, tus pensamientos, de una manera totalmente sobrenatural. Así como Esteban fue apedreado, él pudo ver la gloria de Dios y el cielo que se abría. Él estaba adorando a Dios en el medio de una verdadera tribulación, estaba siendo muerto en ese momento. Y así como una cantidad de hermanos nuestros que dieron su vida por nuestro Señor Jesús, adorando su nombre y exaltando su nombre, más allá de la circunstancia que estaban viviendo, toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Y yo quería hoy recordarte las bendiciones, y aquellos que se piensan que las bendiciones son materiales o que Dios nos llama a una vida próspera aquí y ahora, no tiene nada que ver. Todo gira en la persona de Jesucristo. Todo gira en torno a que el esposo viene por su esposa, el amado viene por su amada, la amada es la iglesia, y Él es el esposo, Dios, y Él viene a buscar a su esposa. Todo gira en torno a esta historia. No tiene nada que ver con que nosotros nos hagamos una historia propia de amor, que queramos tener lo que nosotros queremos y alcanzar lo que nosotros queremos y proyectar lo que nosotros queremos. Porque ahí pasaría a ser que la Biblia girara en torno a tu persona, y eso se llama antropocéntrico. Todo gira, el centro está en el hombre y todo gira alrededor del hombre. No, la Biblia es cristocéntrica y toda la palabra de Dios gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, más allá de lo que estés viendo y lo que estés pasando, te invito a que pongas toda tu confianza en Jesús. A veces podemos tener situaciones muy difíciles, y quizás sea el caso tuyo, y a veces podés estar pasando situaciones muy tontas. Y también quizás sea el tuyo o el de otros que puedan estar mirando. Entonces tenemos que despojarnos de nuestra vieja carnalidad que está viciada de pecados, despojarnos del viejo hombre y poder revestirnos del nuevo.
del nuevo hombre. ¿Por qué el nuevo hombre? Porque fuimos transformados. Y ahí no importa que seas una persona mayor, que tengas unos cuantos años, seas joven. Tenemos que abandonar las niñerías. Pueden pasar años y yo escucho gente y tengo que encontrarme con situaciones de personas muy mayores que siguen viviendo como si fuesen adolescentes. No se ubican en el tiempo y en el espacio. No se dan cuenta que son personas mayores. No actúan como personas mayores, como hombres o como mujeres, como señores o como señoras. Siguen adoleciendo con la misma inmadurez que cuando tenían 12, 13, 14, 15, 16 años. Y como hijos de Dios estamos llamados a madurar. Lo mismo que yo les compartía en la prédica anterior. Y que nosotros nos pongamos delante de Dios y digo, bueno, yo quiero cambiar estos hábitos, quiero cambiar esta forma de reaccionar, necesito dejar de pensar así, necesito dejarme de ofender por pavadas, necesito poder responder con educación, necesito hablar de manera correcta, necesito sentir como Dios me enseña que debo de sentir desde antes de haberme acercado a Él. Hay cosas que tienen que cambiar en nosotros para que podamos en el Señor y poder crecer un poco más. Si crecemos individualmente, vamos a crecer como congregación. Si crecemos individualmente, crece nuestra familia también. Y si crece nuestra familia, como familia, padre, madre, hijos, etc., crece la congregación también. Cuando digo crece no es en número, es en madurez. Es en madurez. Entonces, mi deseo realmente es que vos puedas disfrutar de estas bendiciones, disfrutar de que sos un escogido, de que Él te ha amado y que no estás solo, no estás sola, no estás solo, no estás sola, es imposible. Es imposible, primero porque el Espíritu Santo está en vos y realmente deseo que desarrolles una real con Dios, a solas, que vos puedas experimentar su presencia y puedas decir, bueno, Dios estás acá conmigo, realmente me estás transformando mi vida. Pero eso es en una intimidad con Dios. Eso es en un tiempo a solas con el Señor. Eso se da para estar con Él. El otro día compartía quizás con más de alguno, de seguro. Y le decía, bueno, a algunos les compartía que es tiempo de esperar en Dios y de buscar a Dios. ¿Sí? A otros les decía que no importa la situación, ya hizo por vos, no lo va a cambiar nada. Y tenés que seguir viviendo para su gloria, adorando su nombre, exaltando su nombre. Él merece toda gloria en todo tiempo. De cómo nosotros seamos o nos veamos o nos entendamos. Todo hijo de Dios que fue limpio con su sangre está llamado a servirle. No hay un momento que digamos, bueno, ahora sí podés servirle. Desde el mismo momento de que Cristo nos limpió con su sangre, estamos llamados a servirle. Ahora, en el proceso de santificación, Dios nos va a permitir que quizás en cosas más pesadas, en cosas que requieren cada vez mayor responsabilidad. Pero todo hijo de Dios fue separado y limpio por la sangre de Cristo para que esté al servicio de Jesús, para la alabanza de su gloria. Entonces, Cristo Jesús, para la alabanza de su gloria. Alabá a Dios, exaltá a tu Rey y disfrutá de esa. No necesitamos más, tenemos todo lo necesario, tenemos todo lo que nosotros no podíamos hacer y la seguridad de que todo Él ya lo hizo y que nos guarda para que nosotros podamos vivir una eternidad con Él. ¿Qué más necesitas? Dios y vivir para Él. Vivir para Él. Como dicen los evangelios, ¿no? Este es el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy, es como
Como también dice, si no me acuerdo en Corintios, si escuchan su voz, no endurezcan el corazón, como lo endurecieron en el día de la provocación. Recuerdo está en capítulo 10 de Corintios. A ver, a la iglesia por la idolatría, por quitar a Cristo del lugar que corresponde y colocar cualquier otra cosa que les está impidiendo darle la gloria a quien merece la gloria. Y muchas veces nosotros ponemos tiempos, ponemos formas de entender la realidad o ponemos parates en cosas que realmente no tienen que estar. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, en todo momento. Aquellos que se deleitan en lo que Cristo en la cruz por nosotros. Aquellos que se deleitan porque Cristo los escogió, los santificó, los limpió, predestinó, los adoptó en amor como hijos. Todo eso por las riquezas de su gracia. Y yo leo todo esto, miro todo esto, y me da mucho temor cada día, y es algo que estoy tratando de ejercitar, y es saber que hay muchos que andan por allí, que si nuestro Señor Jesús los compró con su sangre, mañana los vamos a encontrar en el cielo. Son nuestros hermanos. Entonces tenemos que andar con una sabiduría de tal manera que podamos siempre estar prontos para dar testimonio, responder a otros de la fe que hay en nosotros. Muchas veces lo que Cristo hizo por nosotros, a quizás personas que entendamos que pueden ser hermanos o no, y quizás sí sean hermanos, pero que no entendían claramente lo que Dios había hecho en sus vidas. Nos vamos a encontrar con personas que ciertas cosas que vos tenés claras sobre Jesucristo. Quizás no sepan lo que es la justificación, la regeneración, la santificación, la glorificación, la propiciación, la redención. Son términos que cualquier cristiano debe ver los pasos. Y la culpa no está en los anteriores, ni en nosotros, ni en los que van a venir mañana, sino que realmente cada uno tiene que zambullirse en las profundidades de la palabra y pasar tiempo con el Maestro. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Realmente tenemos que pasar tiempo con Dios. Que puedas desafiarte de alguna manera y decir, bueno, realmente perder, o estoy dejando el barco a la deriva. Tengo que permitir al Maestro que tome el timón, al Espíritu Santo, para que guíe mis pasos. Yo necesito andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, para la gloria de mi Dios. Son momentos que espero podamos saber aprovechar. Por mi parte, bueno, hoy a la mayoría de ustedes les llegó ¿no? Mis oraciones usuales, y les pedí a muchos de ustedes que me acompañaran y me apoyaran en eso, ¿verdad? Me parece importante darnos ese tiempo de olvidarnos un poco de nosotros mismos, volcar ese tiempo en lo que a Dios espera que hagamos como sus hijos, que es poner nuestra vida por los demás.
No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Creo que ese pedazo de versículo, palabras de Jesús, todos o en su mayoría las conocen o la han escuchado en algún momento. Pero qué difícil se hace ponerlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Los momentos difíciles que podamos vivir o que otros puedan vivir, nosotros como hijos de Dios debemos procurar tener la sensibilidad para poder estar cerca. Los momentos de alegría, también tenemos que tener la sensibilidad para poder mostrar nuestro amor y gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Eso es un cristiano maduro. De paso, les agradezco también a la mayoría de ustedes. Digo la mayoría porque muchos no los he encontrado por una cosa u otra, pero por las demostraciones de amor y por las demostraciones de cariño hacia mi persona, hacia mi esposa. Es un tiempo que estamos viviendo nuevo. Estamos sumamente felices y agradecidos con Dios. Y vemos también el amor de Dios y podemos ver también el amor de Dios a través de ustedes. Agradezco a los que son sumamente espontáneos, agradezco a los que también se puedan refugiar en ser precavidos, pero también les comparto a todos que eso mismo, ese amor que puedo recibir en gratitud y que también lo puede recibir mi esposa, también puedan volcarlo en otras personas en otros momentos que puedan estar viviendo situaciones hermosas y puedan estar viviendo momentos lindos o momentos difíciles. Esa misma alegría. Miren que nosotros hemos sido desbordados por el amor de Dios en este tiempo. Y estamos agradecidos y deseo que siga siendo así. Pero también oro a favor tuyo para que eso también lo puedas volcar a los que están alrededor tuyo y a aquellos que conocen a Cristo y a aquellos aún que no conocen a Cristo y están a tu alrededor. Así como te recuerdo en oración, recordarnos a nosotros y sigamos adelante. No bajes los brazos, seguí adelante. Y cuando no bajes los brazos, sabemos que hacemos referencia a cuando estamos cansados o tristes, ¿no? Bajamos los brazos. Pero también podemos agregar esto: seguí con los brazos delante y bien levantados, dándole la gloria al que merece la gloria. No bajes los brazos. En todo tiempo, seguí adorando a nuestro Dios. ¿Sí? Seguí adorando a nuestro Dios. Las tormentas también, las tribulaciones, los problemas, los buenos momentos pasan rápido también. Aprovechá, disfrutarlos con los que puedas estar teniendo a tu lado, y si aquellos que estén disfrutando situaciones podés estar cerca para disfrutar con ellos, aprovechalo, no deje que pasen porque después no vuelven, ¿sí? Que Dios nos encuentre creciendo y si Él viene por nosotros nos pueda encontrar con las manos trabajando en su gloria. Tenía compartirles para que podamos refrescar las bendiciones espirituales y que nunca te sientas como que no tengas nada o que estás solo o que no tengo sentido de vida. No, tenés un solo sentido, el principal para vivir, y es Cristo Jesús y todo lo que se te ha añadido a través del reino de Dios y su justicia. Y hoy leímos una cantidad de bendiciones que Él ha derramado. El Señor te bendiga. Un abrazo enorme. Los amo mucho. Y bueno, estamos hablando, ¿sí? Un abrazo para todos.